Nociones fundamentales. Motores eléctricos. El motor eléctrico es la máquina destinada a transformar energía eléctrica en energía mecánica. El motor de inducción es el más usado de todos los tipos de motores, ya que combina las ventajas de la utilización de energía eléctrica bajo costo, facilidad de transporte, limpieza, simplicidad de comando, con su construcción simple y su gran versatilidad de adaptación a las cargas de los más diversos tipos y mejores rendimientos. Los tipos más comunes de motores eléctricos son: A. Motores de corriente continua. Son motores de costo más elevado y además de eso precisan una fuente de corriente continua o un dispositivo que convierta la corriente alterna común en continua. Pueden funcionar con velocidad ajustable entre amplios límites y se prestan a controles de gran flexibilidad y precisión. Por eso su uso es restricto a casos especiales en que estas exigencias compensan el costo mucho más alto de la instalación y del mantenimiento. Motores de corriente alterna son los más utilizados porque la distribución de energía eléctrica es hecha normalmente en corriente alterna. Los principales tipos son: motor síncrono. Funciona con velocidad fija, o sea, sin interferencia del deslizamiento. Utilizado normalmente para grandes potencias, debido a su alto costo en tamaños menores. Motor de inducción. Funciona normalmente con una velocidad constante, que varía ligeramente con la carga mecánica aplicada al eje. Debido a su gran simplicidad, robustez y bajo costo, es el motor más utilizado de todos, siendo adecuado para casi todos los tipos de máquinas accionadas encontradas en la práctica. Actualmente es posible el control de la velocidad de los motores de inducción con el auxilio de convertidores de frecuencia. Conceptos básicos. A seguir son presentados los conceptos de algunas grandezas básicas, cuya comprensión es necesaria para seguir correctamente las explicaciones de las otras partes de esta guía. Conjugado. El conjugado, también llamado par o momento, es la medida del esfuerzo necesario para girar un eje. Por la experiencia práctica se observa que para levantar un peso por un proceso semejante al usado en pozos, la fuerza F, que es precisa aplicar a la manivela, depende de la longitud, al cual identificamos como E mayúscula, de la misma. Cuanto mayor sea la manivela, menor será la fuerza necesaria. Si doblamos el tamaño de la longitud de la manivela, la fuerza necesaria será disminuida a la mitad. En el ejemplo de la figura, si el balde pesa 20 newtons y el diámetro del tambor es de 0,20 metros, la cuerda transmitirá una fuerza de 20 newtons en la superficie del tambor, es decir, a 0,10 metros del centro del eje. Para contrabalancear esta fuerza, se precisa de 10 newtons en la manivela. Si la longitud E es de 0,20 metros, si la longitud es el doble, es decir, 0,40 metros, la fuerza F será la mitad, o sea, 5 newtons. Como vemos, para medir el esfuerzo necesario para girar el eje, no basta definir la fuerza empleada. Es preciso también decir a qué distancia del centro eje la fuerza es aplicada. El esfuerzo es medido por el conjugado, que es el producto de la fuerza por la distancia. F por E. En el ejemplo citado, el conjugado vale. C es igual a 20 newtons por 0,10 metros y también puede ser igual a 10 newtons por 0,20 metros igual a 5 newtons por 0,40 metros igual a 2,0 newtons metro. C es igual a F por E, o C es igual a la fuerza por la longitud. Entre paréntesis tenemos a newtons por metro. Energía y potencia mecánica. La potencia mide la velocidad con la que la energía es aplicada o consumida. En el ejemplo anterior, si el pozo tiene 24,5 metros de profundidad, la energía gastada o trabajo W realizado para traer el balde desde el fondo hasta la boca del pozo es siempre la misma, valiendo 20 newtons por 24,5 metros igual a 400 newton metro. Nota: la unidad de medida de energía mecánica, newton metro,
es la misma que usamos para el conjugado. Se trata, no obstante, de grandezas de naturalezas diferentes que no deben ser confundidas. W igual a fuerza por la distancia, entre paréntesis, Newton por metro. OPS, un Newton metro es igual a un Joule, igual a potencia por tiempo, igual a vatios por segundo. La potencia exprime la rapidez con que esta energía es aplicada y se calcula dividiendo la energía o trabajo total por el tiempo gastado en realizarlo. Entonces, si usamos un motor eléctrico capaz de levantar el balde de agua en 2 segundos, la potencia necesaria será: potencia mecánica es igual a la fuerza por la distancia sobre el tiempo. Eso va a ser igual a vatio. O P1 es igual a 490 newtons dividido en 2,0 igual a 245 vatios. Si usamos un motor más potente, con capacidad de realizar el trabajo en 1,3 segundos, la potencia necesaria será: potencia 2 es igual a 490 dividido en 1,3 igual a 377 vatios. La unidad usada para medida de potencia mecánica y el CV, caballo vapor, equivale a 0,736 kilovatios, unidad de medida utilizada internacionalmente para el mismo fin. Relación entre unidades de potencia. Potencia, entre paréntesis, kilovatio, igual a 0,736 por P, potencia, entre paréntesis CV, que quiere decir caballos de vapor. O P, entre paréntesis, CV igual a 1,359 P, entre paréntesis, kilovatio, o kW. Entonces las potencias de los motores de arriba serán: P1 es igual a 245 sobre 736 igual a 1/3 de caballos de vapor, que ya sabemos que CV es caballos a vapor. P2 o potencia 2 es igual a 377 sobre 736 igual a 1/2 caballos de vapor. Para movimientos circulares, lo representamos con la letra C, que va a ser igual a fuerza en newton por el rayo de la polea en metros, entre paréntesis, newton por metro. La velocidad angular en metros sobre segundo. Velocidad angular en metros sobre segundo es igual a pi por el diámetro de la pastasa en metros por velocidad en revoluciones por minuto sobre 60 metros sobre segundo, entre paréntesis, obviamente. Potencia mecánica es igual a la fuerza en newtons por el diámetro de la pastasa en metros sobre 736 por el tiempo. Eso es igual, entre paréntesis, caballos a vapor. No olvidemos donde C va a ser igual al conjugado en newton metros, donde F es igual a la fuerza en newtons, donde R es igual al radio de la polea en metros, V es igual a la velocidad angular en metros sobre segundo, D igual al diámetro de la pastasa en metros, y N es igual a la velocidad en revoluciones por minuto. Energía y potencia eléctrica. Aunque la energía sea una sola cosa, la misma puede presentarse de formas diferentes. Si conectamos una resistencia a una red eléctrica con tensión, pasará una corriente eléctrica que calentará la resistencia. La resistencia absorbe energía eléctrica y la transforma en calor, que también es una forma de energía. Un motor eléctrico absorbe energía eléctrica de la red y la transforma en energía mecánica disponible en la punta del eje. Circuitos de corriente continua. La potencia eléctrica en circuitos de corriente continua puede ser obtenida a través de la relación de la tensión, representado con la V, corriente, representado con la letra I, y resistencia,
representado con la letra R, implicadas en el circuito. O sea, que potencia es igual al voltaje por la intensidad, de la cual obviamente expresamos entre paréntesis en vatio. También podemos decir que potencia es igual al voltaje elevado a la 2 sobre la resistencia, es igual, entre paréntesis, a vatio. O también podemos decir que potencia es igual a la resistencia por la intensidad al cuadrado, entre paréntesis, en vatio. No olvidemos que V es tensión en voltios, que la I es la corriente en amperios, la R resistencia en ohmios y P potencia medida en watts. Circuitos de corriente alterna. Resistencia. En el caso de las resistencias, cuanto mayor sea la tensión de la red, mayor será la corriente y más deprisa la resistencia se calentará. Esto quiere decir que la potencia eléctrica será mayor. La potencia eléctrica absorbida de la red, en el caso de la resistencia, es calculada multiplicándose la tensión de la red por la corriente. Si la resistencia, carga, es monofásica. Entonces, tenemos que potencia es igual al voltaje de fase por la intensidad de fase, entre paréntesis, vatio. Sabemos muy bien que la potencia se da en vatios. En el sistema trifásico, la potencia en cada fase de la carga será la potencia de fase es igual al voltaje de fase por la intensidad de fase. Como si fuese un sistema monofásico independiente, la potencia total será la suma de las potencias de las tres fases, o sea, que la potencia es igual 3 por P, o 3 veces la potencia de fase, que va a ser igual 3 por el voltaje de fase por la intensidad de fase. Recordando que el sistema trifásico está conectado en estrella o triángulo, tenemos las siguientes relaciones. Primera conexión estrella y la segunda va a ser la conexión en triángulo. Entonces, en cuanto a la conexión en estrella, voltaje es igual a la raíz de 3 por el voltaje de fase e intensidad es igual a la intensidad de fase. En la conexión triángulo tenemos que el voltaje es igual al voltaje de fase e intensidad es igual a la raíz de 3 por la intensidad de fase. De esta forma, la potencia total para ambas conexiones será potencia igual a la raíz de 3 por el voltaje por la intensidad, entre paréntesis, vatio. Nota, esta expresión vale para la carga formada por resistencias donde no hay desfasaje de la corriente. Continuamos con otro tema, lo que son las cargas reactivas. Para las cargas reactivas, o sea, donde existe desfasaje entre el ángulo de la tensión y de la corriente, como es el caso de los motores de inducción, este desfasaje tiene que ser considerado y la expresión queda: potencia de carga es igual a la raíz de 3 por el voltaje por la intensidad por coseno phi, entre paréntesis, vatio, donde V es igual a la tensión de línea, I es igual a la corriente de línea, no lo debemos de olvidar, y coseno phi es igual al ángulo de desfasaje entre la tensión y la corriente de fase. La unidad de medida usual para potencia eléctrica y el watt, entre paréntesis W, correspondiente a un voltio por un amper, o su múltiple, el kilowatt, igual a 1000 watts. Esta unidad también es usada para medidas de potencia mecánica. La unidad de medida usual para energía eléctrica es el kilowatt hora, entre paréntesis, kWh, correspondiente a la energía suministrada por una potencia de 1 kilowatt, funcionando durante una hora. Es la unidad que aparece para cobranza en las cuentas de luz. Ahora vamos a analizar lo que son potencias aparente, potencias activa y potencia reactiva. Tres cosas diferentes. Potencia aparente, y se representa con la S. Es el resultado de la multiplicación de la tensión por la corriente. O sea que la potencia aparente es igual
al voltaje por la intensidad para sistemas monofásicos y potencia aparente es igual a la raíz de 3 por el voltaje por la intensidad para sistemas trifásicos. Corresponde la potencia que existiría si no hubiese desfasaje de la corriente, o sea, si la carga fuese formada por resistencias. Entonces, como lo observan en la fórmula, potencia aparente es igual a la potencia activa sobre el coseno de phi, entre paréntesis, el voltaje por amperios. Evidentemente, para las cargas resistivas, coseno phi es igual a 1 y la potencia activa se confunde con la potencia aparente. La unidad de medida para potencia aparente es el voltio-ampere, V por A, o su múltiplo, el kilovolt-ampere, que se representa por kVA. Potencia activa se representa por la letra P, es la cantidad de potencia aparente que realiza trabajo, o sea, que es transformada en energía. Potencia activa es igual a la raíz de 3 por el voltaje, por la intensidad, por el coseno de phi, entre paréntesis vatio. O potencia activa es igual a la potencia aparente por coseno de phi, entre paréntesis W. Ya sabemos que eso se da en vatios. Ahora, ¿qué es la potencia reactiva? Que en este caso la representan con la letra Q. Es la cantidad de potencia aparente que no realiza trabajo. Solamente es transferida y almacenada en los elementos pasivos, condensadores e inductores del circuito. Potencia reactiva es igual a la raíz de 3 por el voltaje, por la intensidad, por el seno de phi, entre paréntesis, voltio ampere R. O potencia reactiva es igual a la potencia aparente por el seno de phi, y eso nos va a dar V por A R. Ya sabemos que R es de reactivo en este caso. Voltio amperio reactivos. Aquí vamos a observar el triángulo de potencias, donde observamos en pocas palabras lo que es la potencia aparente, la potencia activa, representada por P, y la potencia reactiva, representada por Q. Ya sabemos que la potencia aparente se representa con la letra S. Otro tema importantísimo, factor de potencia. El factor de potencia, indicado por coseno phi, donde phi y el ángulo de desfasaje de la tensión en relación a la corriente, es la relación entre la potencia activa y la potencia aparente. Coseno phi es igual a la potencia activa sobre la potencia aparente. O sea que es igual a la potencia, entre paréntesis, en kilovatios por 1000 dividido en 3 por el voltaje por la intensidad. O sea, no olvidemos que la carga resistiva es el coseno de phi igual a 1. La carga inductiva es el coseno de phi atrasado. Y la carga capacitiva es el coseno de phi adelantado. Poco a poco lo vamos entendiendo. Nota, los términos atrasado y adelantado se refiere al ángulo de la corriente en relación a la tensión. Un motor no consume solamente potencia activa, que luego es convertida en trabajo mecánico y calor, o sea, hay pérdidas, sino que también consume potencia reactiva, necesaria para la magnetización que no produce trabajo. En el diagrama de la figura, el vector P representa la potencia activa y el Q la potencia reactiva, que sumadas resultan en la potencia aparente, que la conocemos como S. Ahora, vamos a analizar la importancia del factor de potencia. El factor de potencia es determinado midiéndose la potencia de entrada, la tensión y la corriente de carga nominal, con el objetivo de optimizar el aprovechamiento del sistema eléctrico, reduciendo el tránsito de energía reactiva en la línea de transmisión, subtransmisión y distribución. El decreto del DAAEE número 85 de 25 de marzo de 1992 determina que el factor de potencia de referencia de las cargas pasa de 0,85 a 0,92.
el cambio de factor de potencia otorga mayor disponibilidad de potencia activa al sistema, ya que la energía reactiva limita la capacidad de transporte de energía útil, sea la activa. El motor eléctrico es una pataza fundamental, ya que dentro de las industrias representa más del 60% del consumo de energía. Con esto, es imprescindible la utilización de motores con potencia y características correctamente adecuadas a su función, ya que el factor de potencia varía con la carga del motor. Viene otro tema, lo que es corrección del factor de potencia. El aumento del factor de potencia es realizado con la conexión de una carga capacitiva, en general, un condensador o motor síncrono superexcitado en paralelo con la carga. Por ejemplo, un motor eléctrico trifásico de 100 caballos de vapor, que equivale a 75 kilovatios, la intensidad por el voltaje de los polos, operando a 100% de la potencia nominal, con factor de potencia original de 0.87 y rendimiento del 93,5%, se desea calcular la potencia reactiva necesaria para elevar el factor de potencia a 0,95. Solución. Valiéndose de la tabla, en la intersección de la línea 0,87 con la columna de 0,95 se obtiene el valor de 0,238, que multiplicado por la potencia absorbida de la red por el motor en kilovatios, resulta el valor de la potencia reactiva necesaria para elevarse el factor de potencia de 0,87 a 0,95. En este momento observamos las fórmulas. Entonces tenemos que kVAR, que es la potencia trifásica del banco de condensadores a ser instalado, es igual a P por HP, que es lo mismo que P por CV, es la potencia nominal del motor, por 0,736 por F, que es el factor obtenido en la tabla, por el 100%, sobre la eficiencia 100%. O sea que esto es igual a 100 por 0,736 por 0,238 por 100%, sobre 93,5%. O sea que kVAR, que es la potencia trifásica del banco de condensadores a ser instalado, es igual a 18,735 kVAR. No olviden que el factor de potencia es determinado midiéndose la potencia de entrada, la tensión y la corriente de carga nominal. Rendimiento. El rendimiento define la eficiencia con que es hecha la conversión de la energía eléctrica absorbida de la red por el motor en energía mecánica disponible en el eje, llamando potencia útil, que se representa con PU, a la potencia mecánica disponible en el eje, y potencia absorbida representada por PA, a la potencia eléctrica que el motor retira de la red. El rendimiento será la relación entre las dos, el rendimiento que se representa con la letra eta, que es igual a la potencia útil, dada en vatios, sobre la potencia absorbida, también representada en vatios, que es igual a 736 por la potencia, que está dado en caballo de vapor, sobre la raíz de 3 por el voltaje, por la intensidad y por el coseno de phi, que ya sabemos que es el ángulo de desfasaje entre tensión y la corriente de fase, igual a 1000 por la potencia, en este caso entre paréntesis en kilovatios, sobre la raíz de 3 por el voltaje, por la intensidad, por el coseno de phi, y no olvidemos que es el ángulo de desfasaje entre la tensión y la corriente de fase, o eta, que representa el rendimiento, o sea, en este caso eta por ciento, va a ser igual a 736 por la potencia, dado en caballo de vapor, sobre la raíz de 3 por el voltaje, por la intensidad, por coseno de phi, y vuelvo y le recuerdo, coseno de phi, ángulo de desfasaje entre tensión y la corriente de fase, para que no lo olviden, por 100. Relación entre conjugado y potencia. Cuando la energía mecánica es aplicada bajo la forma de movimiento rotativo, la potencia desarrollada depende del conjugado y de la velocidad de rotación. Las relaciones son, como pueden observar en la imagen, potencia, que es lo mismo caballo vapor, es igual al conjugado por
kilogramo fuerza metro por el número de revoluciones sobre 716 es igual al conjugado, en este caso por newton metro, por el número de revoluciones sobre 7.024. Ahora, para la potencia en kilovatios es igual al conjugado por kilogramo, por kilogramo fuerza metro por el número de revoluciones sobre 974, que es igual también al conjugado por newton metro por el número de revoluciones sobre 9.555. Eso en cuanto a la potencia. Ahora si lo vamos a hacer inversamente, para hallar el conjugado, entonces queda de la siguiente manera. Conjugado por kilogramo fuerza metro es igual a 716 por la potencia, ya sabemos que esta potencia estaba por caballo vapor, sobre el número de revoluciones. O también es igual a 974 por la potencia en kilovatio, sobre el número de revoluciones. Ahora también analizamos que el conjugado en newton metro es igual a 7.024 por P, que es potencia, en este caso caballo vapor, sobre el número de revoluciones. O también es igual a 9.555 por potencia en kilovatio sobre el número de revoluciones. Entonces estos números, como ustedes pueden observar, van cambiando porque una cosa es caballo de vapor, otra cosa es el kilovatio. Y ustedes saben bien que hay una conversión para pasar de caballos de vapor a vatio. Y lo mismo obviamente de kilogramo fuerza metro por newton metro. Hay que analizar muy bien esto. Vamos a continuar a ver si por lo menos que sea media hora de video. Pero esto me va a quitar tiempo, pero vamos a hacerlo. Bueno, vamos a continuar con otro tema que son los sistemas de corriente alterna monofásica. Bien sabemos que la corriente alterna se caracteriza por el hecho de que la tensión, en vez de permanecer fija, como entre los polos de una batería, varía con el tiempo, cambiando de sentido alternadamente, de ahí su nombre. En el sistema monofásico, es generada y aplicada una tensión alterna entre dos alambres, a los cuales se conectan la carga que absorbe una corriente de 1 ampere. Si representamos en un gráfico los valores de la tensión e intensidad, a cada instante vamos a obtener lo que se observa en la figura. En esta figura están también indicadas algunas grandezas que serán definidas a continuación. Note que las ondas de tensión y de corriente no están en fase, es decir, no pasan por el valor cero al mismo tiempo, aunque tengan la misma frecuencia. Esto ocurre para muchos tipos de carga, por ejemplo, devanados de motores, cargas reactivas. Ahora vamos a analizar lo que es la frecuencia. La frecuencia es el número de veces por segundo que la tensión cambia de sentido y vuelve a la condición inicial. Es expresada en ciclos por segundo, o hertz, y simbolizada por Hz, en honor a Henry Hertz. La tensión máxima, o la V máxima, es el valor de pico de la tensión, o sea, el mayor valor instantáneo alcanzado por la tensión durante un ciclo. Este valor es alcanzado 2 veces por ciclo, una vez positivo y una vez negativo. A eso es lo que nosotros le llamamos tensión máxima. Corriente máxima, o la I máxima, es el valor de pico de la corriente. Ahora vamos a analizar el valor eficaz de tensión y corriente. Y es el valor de tensión y corriente continuas que desarrollan potencia correspondiente a aquella desarrollada por la corriente alterna. Se puede demostrar que el valor eficaz vale. O sea que el voltaje va a ser igual a ¿qué? Al voltaje máximo sobre la raíz de 2. Y la intensidad es igual a la intensidad máxima sobre la raíz de 2. Tenemos un ejemplo. Si conectamos una resistencia a un circuito de corriente alterna con un coseno de φ igual a 1, y ya sabemos que el coseno de φ es el ángulo de desfasaje entre la tensión y la corriente de fase, con un voltaje máximo de 311 voltios y una corriente máxima de 14.14 amperios, los quería de la siguiente manera, para hallar obviamente el valor eficaz de tensión y corriente. Entonces, la potencia es igual al voltaje por la intensidad por el coseno de φ. Va a ser igual al voltaje máximo
sobre la raíz cuadrada de 2 por la intensidad máxima sobre la raíz cuadrada de 2 por 311, que es el voltaje, por 14.14, que es la corriente, por 1 en este caso. Ya solucionando nuestro problema, entonces la potencia desarrollada será de 2200 vatios, que nos equivale a 2.2 kilovatios. Una cosa que debemos tener en cuenta es que normalmente, cuando se habla en tensión y corriente, por ejemplo, 220 voltios a 10 amperios, sin especificar nada más, estamos refiriéndonos a valores eficaces de la tensión o de la corriente que son empleados en la práctica. Desfasaje phi. Analicémoslo. Phi es el atraso de la onda de corriente en relación a la onda de la tensión. En vez de ser medido en tiempo o en segundos, este atraso es generalmente medido en ángulo, o sea, en grados, correspondiente a la fracción de un ciclo completo, considerando un ciclo igual a 360 grados. Más comúnmente, el desfasaje es expresado por el coseno del ángulo. Si quieren lo pueden observar en el ítem del factor de potencia. Si conectamos dos cargas iguales a un sistema monofásico, esta conexión puede ser hecha de dos modos. Conexión en serie, en que la corriente total del circuito recorre las dos cargas. En este caso, la tensión en cada carga será la mitad de la tensión del circuito. Conexión en paralelo, en que es aplicada a las dos cargas la tensión del circuito. En este caso, la corriente en cada carga será la mitad de la corriente total del circuito. Sistemas de corriente alterna trifásica. El sistema trifásico está formado por la asociación de tres sistemas monofásicos de tensiones: voltaje 1, voltaje 2 y voltaje 3, o línea 1, línea 2, línea 3, tales que el desfasaje entre las mismas sean de 120 grados, o sea, los atrasos del voltaje 2 en relación al voltaje 1 y del voltaje 3 en relación al voltaje 2 y del voltaje 1 en relación al voltaje 3 sean iguales a 120 grados, considerando un ciclo completo igual 360 grados. El sistema de equilibrado, si las tres tensiones tienen el mismo valor eficaz, V1 igual a V2 igual a V3 o línea 1 igual a línea 2 igual a línea 3, conforme a lo que estamos observando en imagen. Conectando entre sí los tres sistemas monofásicos y eliminando los alambres innecesarios, tendremos un sistema trifásico equilibrado. Tres tensiones, V1, V2 y V3 equilibradas, desfasadas entre sí de 120 grados y aplicadas entre los tres alambres del sistema. La conexión puede ser hecha de dos maneras, representadas en los esquemas a seguir. En estos esquemas se suele representar las tensiones con flechas inclinadas o vectores giratorios, manteniendo entre sí el ángulo correspondiente al desfasaje, 120 grados, conforme lo observamos en la figura. Conexión triángulo. Vamos a analizar lo que es conexión triángulo. Si conectamos los tres sistemas monofásicos entre sí, como indica en la figura, podemos eliminar tres alambres, dejando apenas uno en cada punto de conexión. El sistema trifásico quedará reducido a tres alambres: L1, L2 y L3. Tensión de línea. Ojo aquí, lo que es la tensión de línea, V, es la tensión nominal del sistema trifásico aplicada entre dos de los tres alambres, L1, L2 y L3. Corriente de línea, que se representa con la letra I, es la corriente en cualquiera de los tres alambres, L1, L2 y L3. Tensión y corriente de fase, representada por la V sub F y I sub F. Es la tensión y corriente de cada uno de los tres sistemas monofásicos considerados. Examinando el esquema, vemos que V igual al voltaje de fase, por eso se representa por V sub F. Intensidad es igual a la raíz de 3 por la intensidad de fase, igual a 1,732 intensidad de fase. La I,
que se representa con un vector, es igual a la I de la fase 3 menos la I de la fase 1. Ejemplo, tenemos un sistema equilibrado de tensión nominal de 220 voltios. La corriente de línea medida es de 10 amperios. Conectando a este sistema una carga trifásica compuesta por tres cargas iguales conectadas en triángulo. ¿Cuál será la tensión y la corriente en cada una de las cargas? Tenemos que el voltaje de fase es igual al voltaje 1, o sea, la línea 1, que es igual a 220 voltios en cada una de las cargas. Si la intensidad es igual a 1,732 por I, tenemos que I es igual a 0,577 por I igual a 0,57 por 10 igual a 5,77 amperios en cada una de las cargas. Conexión estrella. Conectando a uno de los alambres de cada sistema monofásico a un punto común a los tres alambres restantes forman un sistema trifásico en estrella. A veces, el sistema trifásico en estrella es a 4 alambres o con un neutro. El cuarto alambre es conectado al punto común de las tres fases. La tensión de línea o tensión nominal del sistema trifásico y la corriente de línea son definidas del mismo modo que en la conexión triángulo. Examinando el esquema, se observa que intensidad es igual a la intensidad de fase. Voltaje es igual a la raíz de 3 por el voltaje de fase igual a 1,732 por el voltaje de fase. O sea que el voltaje es igual al voltaje de la fase 1 menos el voltaje de la fase 2. Hay un ejemplo. Tenemos una carga trifásica compuesta por tres cargas iguales. Cada carga es hecha para ser conectada a una tensión de 220 voltios, absorbiendo 5,77 amperios. ¿Cuál será la tensión nominal del sistema trifásico que alimenta estas cargas conectadas en estrella en sus condiciones nominales de 220 voltios y 5,77 amperios? ¿Cuál será la corriente de línea? Tenemos que el voltaje de fase es igual a 220 voltios tensión nominal de cada carga. Voltaje es igual a 1,732 por 220 igual a 380 voltios. La I, que es igual a la I de fase o la corriente de fase, es igual a 5,77 amperios. Ahora, ¿qué es el motor de inducción trifásico? El motor de inducción trifásico está compuesto fundamentalmente por dos partes, estator y rotor. En la imagen vamos señalando poco a poco cada uno de ellos. Carcasa es la estructura, soporte del conjunto de construcción robusta en hierro fundido, acero o aluminio inyectado, resistente a corrosión y normalmente con aletas. Núcleo de chapas. Las chapas son de acero magnético, devanado trifásico, tres conjuntos iguales de bobinas, una para cada fase, formando un sistema trifásico equilibrado ligado a red trifásica de alimentación. Eje. Transmite la potencia mecánica desarrollada por el motor. Núcleo de chapas. Las chapas poseen las mismas características de las chapas del estator. Barra y anillos de cortocircuito son de aluminio inyectado sobre presión en una única pataza. Otras partes del motor de inducción trifásico. Tapa, ventilador, tapa deflectora, caja de conexión, terminales, rodamientos. En esta guía daremos énfasis al motor de jaula, cuyo rotor está constituido por un conjunto de barras no aisladas e interconectadas por anillos de cortocircuito. Lo que caracteriza al motor de inducción es que solo el estator es conectado a la red de alimentación. El rotor no es alimentado externamente y las corrientes que circulan en el mismo son inducidas electromagnéticamente por el estator. De ahí su nombre de motor de inducción. Principios de funcionamiento. Campo girante. Cuando una bobina es recorrida por una corriente eléctrica, es creado un campo magnético, orientado conforme el eje de la bobina, siendo de valor proporcional a la corriente. En la figura es indicado un devanado monofásico, atravesado por una corriente y el campo H creado por la misma. El devanado está constituido por un par de polos, un polo norte y un polo sur, cuyos efectos se suman por establecer el campo H. El flujo magnético atraviesa el rotor entre los dos polos y se cierra a través del núcleo del estator. Si la corriente I es alterna,
El campo H también lo es, y su valor a cada instante será representado por el mismo gráfico como se observa en la figura, inclusive invirtiendo el sentido en cada medio ciclo. El campo H es pulsante, ya que su intensidad varía proporcionalmente a la corriente, siempre en la misma dirección norte y sur. B. En la figura es indicado un devanado trifásico, que está compuesto por tres monofásicos espaciados entre sí a 120 grados. Si este devanado es alimentado por un sistema trifásico, las corrientes I1, I2 e I3 crearán del mismo modo sus propios campos magnéticos H1, H2 y H3. Estos campos son desplazados 120 grados entre sí. Además de eso, como son proporcionales a las respectivas corrientes, serán desfasados en el tiempo, también a 120 grados entre sí, pudiendo ser representados por un gráfico igual al de la figura. El campo total H resultante, a cada instante, será igual a la suma gráfica de los tres campos, H1, H2 y H3 en aquel instante. En la figura representamos esta suma gráfica para 6 instantes sucesivos. En el instante 1, la figura muestra que el campo H1 es máximo y los campos H2 y H3 son negativos y del mismo valor, iguales a 0,5. El campo resultante, suma gráfica, es mostrado en la parte inferior de la figura, teniendo la misma dirección del devanado de la fase 1, repitiendo la construcción para los puntos 2, 3, 4, 5 y 6 de la figura. Se observa que el campo resultante H tiene intensidad constante. Se observa que el campo resultante H tiene intensidad constante. No obstante, su dirección irá girando, completando una vuelta al fin de un ciclo. De esta forma, cuando un devanado trifásico es alimentado por corrientes trifásicas, se crea un campo girante, como si hubiese un único par de polos girantes, de intensidad constante. Este campo girante, creado por el devanado trifásico del estator, induce tensiones en las barras del rotor. Líneas de flujo magnético cortan las barras del rotor, que por estar cortocircuitadas generan corrientes y, consecuentemente, un campo en el rotor de polaridad opuesta a la del campo giratorio del estator. Como campos opuestos se atraen, y como el campo del estator es rotativo, el rotor tiende a acompañar la rotación de este campo. Se desarrolla entonces en el rotor un conjugado motor que hace que él mismo gire, accionando la carga. Velocidad síncrona, identificada como ns, n velocidad, s de síncrona. La velocidad síncrona del motor es definida por la velocidad de rotación del campo giratorio, la cual depende del número de polos del motor y de la frecuencia de la red, en Hz. Los devanados pueden ser construidos con uno o más pares de polos, los que se distribuyen alternadamente, uno norte y uno sur, a lo largo de la periferia del núcleo magnético. El campo giratorio recorre un par de polos, identificado con la letra P, a cada ciclo. De esta forma, como el devanado tiene polos o P pares de polos, la velocidad del campo es. Aquí vamos a ver un ejemplo. O sea que la velocidad síncrona, que se representa n sub s, es igual a 60 por la frecuencia sobre el número de polos. También, obviamente, puede ser 120 por la frecuencia sobre el número de polos, que en este caso son 2 polos. De esa manera se obtienen las revoluciones por minuto. Vamos a dar algunos ejemplos a continuación. Por ejemplo, ¿cuál es la rotación síncrona de un motor de 6 polos a 50 Hz? Entonces, n sub s es la velocidad síncrona, donde va a ser igual a 120, que en este caso son 120 grados, por 50 dividido en 6 polos. Al ustedes realizar las operaciones, en este caso vamos a obtener 1000 revoluciones por minuto. Es solamente multiplicar 120 por 50 y el resultado que le dé, dividirlo por 6. Ahora si tenemos un motor de 12 polos a 60 Hz, entonces en este caso, la velocidad de sincronismo es igual a 120 por 60 Hz dividido en este caso por 12
polos. Y como ustedes pueden observar, tenemos 600 revoluciones por minuto. En pocas palabras, a la medida que nosotros aumentamos el número de polos, va disminuyendo la revolución. Note que el número de polos del motor tendrá que ser siempre par, para formar los pares de polos. Para las frecuencias y polaridades usuales, las velocidades síncronas son: número de polos 2, frecuencia 60 Hz, 3600 revoluciones por minuto. Y si voy a trabajar a frecuencias de 50 Hz, serían 3000 revoluciones por minuto. Eso sería la rotación síncrona por minuto. Si en este caso yo tengo 4 polos, o sea que la rotación síncrona por minuto en Hz serían 1800 revoluciones por minuto, trabajando obviamente a 60 Hz. Y si voy a trabajar a 50 Hz, serían de 1500 revoluciones por minuto. Ahora, si tengo un número de polos de 6, la rotación síncrona por minuto en Hz, si voy a trabajar en 60 Hz, serían 1200 revoluciones por minuto. Y si trabajo a una frecuencia de 50 Hz, son 1000 revoluciones por minuto. Observe que a la medida que yo voy aumentando el número de polos, la velocidad de rotación va disminuyendo, o lo que nosotros llamamos revoluciones por minuto. Esta disminuye. Por ejemplo, en el caso del número de polos, si yo tengo un motor de 8 polos, pero digamos si la rotación síncrona por minuto es de 60 Hz, entonces en este caso serían 900 revoluciones por minuto. Pero si yo voy a trabajar una rotación síncrona por minuto de 50 Hz, la velocidad de rotación es de 750 revoluciones por minuto. Y así sucesivamente pasa. Y con la de 10 polos, pues obviamente tenemos una rotación síncrona por minuto en 60 Hz de 720 revoluciones por minuto y una rotación síncrona por minuto a una frecuencia de 50 Hz de 600 revoluciones por minuto. Obviamente que también la frecuencia hace que disminuya las revoluciones por minuto. Para motores de 2 polos, el campo recorre una vuelta a cada ciclo. De esta forma, los grados eléctricos equivalen a los grados mecánicos. Para motores con más de 2 polos, de acuerdo con el número de polos, un giro geométrico menor es recorrido por el campo. Ejemplo, para un motor de 6 polos tendremos en un ciclo completo un giro del campo de 360 grados por 2 sobre 6 es igual a 120 grados mecánicos. Esto equivale, lógicamente, a 1/3 de la velocidad en 2 polos. Se concluye que grados eléctricos es igual a grados mecánicos por polos. Deslizamiento se representa con la letra S. Si el motor gira a una velocidad diferente a la velocidad síncrona, o sea, diferente de la velocidad del campo girante, el rebanado del rotor corta las líneas de fuerza magnética del campo y por las leyes del electromagnetismo circularán por el mismo corrientes inducidas. Cuanto mayor sea la carga, mayor tendrá que ser el conjugado necesario para accionarla. Para obtener un mayor conjugado, tendrá que ser mayor la diferencia de velocidad para que las corrientes inducidas y los campos producidos sean mayores. Por lo tanto, a medida que la carga aumenta, la rotación del motor disminuye. Cuando la carga es cero, motor en vacío, el rotor girará prácticamente con la rotación síncrona. La diferencia entre la velocidad del motor y la velocidad síncrona se llama deslizamiento, que puede ser expresado en rotaciones por minuto o revoluciones por minuto, como fracción de la velocidad síncrona o incluso como porcentaje de esta. Analicemos las fórmulas. Deslizamiento, que está obviamente por revoluciones por minuto, es igual a la velocidad síncrona menos la velocidad del motor. O sea que el deslizamiento es igual a la velocidad síncrona menos la velocidad del motor sobre la velocidad síncrona. Y para hallar el porcentaje del deslizamiento, esto va a ser igual a la velocidad síncrona menos la velocidad del motor sobre la velocidad síncrona multiplicado por 100. Por lo tanto, para un deslizamiento dado, digamos en porcentaje, la velocidad del motor será, vamos a utilizar esta otra fórmula, velocidad del motor es igual a la velocidad de sincronismo por, y entre paréntesis, 1 menos en la parte superior al porcentaje del deslizamiento sobre 100. Aquí tenemos un ejemplo. ¿Cuál es el deslizamiento de un motor de 6 polos 50 Hz si su velocidad es de 960 revoluciones por minuto?
Deslizamiento del porcentaje es igual, en este caso tenemos 1000 menos 960 sobre 1000 por 100. Nos vamos a dar cuenta que su deslizamiento en porcentaje está al 4%. Velocidad nominal. Es la velocidad RPM del motor funcionando a potencia nominal sobre tensión y frecuencia nominales, conforme fue visto, depende del deslizamiento y de la velocidad síncrona. Y la fórmula, la velocidad del motor es igual a la velocidad síncrona por, entre paréntesis, 1 menos el porcentaje del deslizamiento sobre 100. Materiales y sistemas de aislamiento. Siendo el motor de inducción una máquina robusta y de construcción simple, su vida útil depende casi exclusivamente de la vida útil del aislamiento del devanado. La misma es afectada por muchos factores, como humedad, vibraciones, ambientes corrosivos y otros. Entre todos los factores, el más importante es sin duda la temperatura soportada por los materiales aislantes empleados. Un aumento de 8 a 10 grados por encima del límite de la clase térmica de la temperatura del aislamiento puede reducir la vida útil del devanado por la mitad. Para un mayor tiempo de vida del motor eléctrico recomendamos la utilización de sensores térmicos para protección del devanado. Cuando hablamos de disminución de la vida útil del motor, no nos referimos a temperaturas elevadas. Cuando el aislante se quema y el devanado es destruido repentinamente, la vida útil del aislamiento, en términos de temperatura de trabajo, sensiblemente por debajo de aquella en que el material se quema, se refiere al envejecimiento gradual del aislante, que se va tomando reseco, perdiendo el poder aislante, hasta que no soporta más la tensión aplicada y produzca el cortocircuito. La experiencia muestra que el aislamiento tiene una duración prácticamente limitada si su temperatura es mantenida por debajo del límite de su clase térmica. Por encima de este valor, la vida útil del aislamiento se torna cada vez más corta a medida que la temperatura de trabajo es más alta. Este límite de temperatura es mucho más bajo que la temperatura de quema del aislante y depende del tipo de material empleado. Esta limitación de temperatura se refiere al punto más caliente del aislamiento y no necesariamente a todo el devanado. Evidentemente, basta un punto débil en el interior de la bobina para que el devanado quede inutilizado. Con el uso cada vez más intenso de convertidores de frecuencia para variación de velocidad de los motores de inducción, también deben ser observados otros criterios de la aplicación para la preservación de la vida del sistema de aislamiento del motor. Más detalles pueden ser vistos en el ítem Influencia del convertidor en el aislamiento del motor. ¿Qué es el material aislante? El material aislante impide, limita y direcciona el flujo de las corrientes eléctricas. A pesar de que la principal función del material aislante sea la de impedir el flujo de corriente de un conductor para tierra o para un potencial más bajo, el mismo sirve también para dar soporte mecánico, proteger el conductor de degradación provocada por medio ambiente y transferir calor para el ambiente externo. Gases, líquidos y sólidos son usados para aislar equipos eléctricos conforme a las necesidades del sistema. Los sistemas de aislamiento influencian en la buena calidad del equipamiento, el tipo y la calidad del aislamiento, afectan el costo, el peso, el desempeño y la vida útil del mismo. Sistema aislante. Una combinación de dos o más materiales aislantes usados en un equipo eléctrico se denomina sistema aislante. Esa combinación en un motor eléctrico consiste en el esmalte de aislamiento del alambre, aislamiento de fondo de ranura, aislamiento de cierre de ranura, aislamiento entre fases, barniz o resina de impregnación, aislamiento del cable de conexión, aislamiento de soldadura. Cualquier material o componente que no esté en contacto con la bobina no hace parte del sistema de aislamiento. Clases térmicas. ¿Qué son las clases térmicas? Como la temperatura en productos electromecánicos es frecuentemente el factor predominante para el envejecimiento del material aislante y del sistema de aislamiento, ciertas clasificaciones térmicas básicas son útiles y reconocidas mundialmente. Los materiales y sistemas aislantes son clasificados conforme la resistencia a la temperatura por largo periodo de tiempo. Las normas dictadas a seguir se refieren a la clasificación de materiales y sistemas aislantes. Material UL 746B, Sistema UL 1446, Materiales y Sistemas IEC 60085. Ahí les muestro la tabla para que la consulten. Pueden pausar su video, tomar apunte de ella. Las clases térmicas definidas para los materiales y sistemas aislantes son las siguientes. Temperatura en grados Celsius, 90. Entonces en clase de temperatura en el sistema IEC 60085 encontramos la Y de 90 grados Celsius. En el sistema UL 1446 no tenemos nada. Pero si vamos a observar en la temperatura en grados Celsius, por ejemplo en la de 200, clase de temperatura en el sistema IEC 60085,
en 180 sería H180C y en UL 1446 180H. Ahí tienen las tablas para que consulten. ISE quiere decir International Electronical Commission, Organización Internacional No Gubernamental de Normas del Área Eléctrica, Electrónica y de Tecnologías Relacionadas. UL quiere decir Underwriters Laboratories, Entidad Norteamericana de Certificación de Productos. UL quiere decir Underwriters Laboratories, Entidad Norteamericana de Certificación de Productos. Se especifica que en un equipamiento electromecánico, la clase térmica representa la temperatura máxima que el equipamiento puede alcanzar en su punto más caliente al estar operando en carga nominal, sin disminución de la vida útil. La clasificación térmica de un material o sistema está basada en la comparación con sistemas o materiales de referencia conocidos. Sin embargo, en los casos en que no se conoce ningún material de referencia, la clase térmica puede ser obtenida extrapolando la curva de durabilidad térmica. Gráfico de Arthur para un dato tiempo IS 216 especifica 20.000 horas. Materiales aislantes en sistemas de aislamiento. La especificación de un producto en una determinada clase térmica no significa ni implica que cada material aislante usado en su construcción tenga la misma capacidad térmica, clase térmica. El límite de temperatura para un sistema de aislamiento no puede ser directamente relacionado a la capacidad térmica de los materiales individuales utilizados en ese sistema. En un sistema, la performance térmica de un material puede ser mejorada a través de características protectoras de ciertos materiales usados con ese material. Por ejemplo, un material de clase 155 grados Celsius puede tener su desempeño mejorado cuando el conjunto es impregnado con barniz de clase 180 grados Celsius. Sistemas de aislamiento WG. Para atender las variadas exigencias del mercado y aplicaciones específicas, aliadas a un excelente desempeño técnico, son utilizados 9 sistemas de aislamiento de los diversos motores WG. El alambre circular esmaltado es uno de los componentes más importantes del motor, ya que es la corriente eléctrica circulando por el mismo la que crea el campo magnético necesario para el funcionamiento del motor. Durante la fabricación del motor, los alambres son sometidos a esfuerzos mecánicos de tracción, flexión y abrasión. En funcionamiento, los efectos térmicos y eléctricos actúan también sobre el material aislante del alambre. Por esa razón, el mismo debe tener un buen aislamiento mecánico, térmico y eléctrico. El esmalte utilizado actualmente en los alambres garantiza esas propiedades, siendo la propiedad mecánica asegurada por la camada externa del esmalte que resiste a fuerza de abrasión durante la inserción del mismo en las ranuras del estator. La camada de esmalte interna garantiza alta rigidez dieléctrica y el conjunto atribuye clase 200 grados Celsius al alambre, UL File E234451, y si el alambre es utilizado en todos los motores clase B, F y H, en los motores para extracción de humo, Smoke Extraction Motor, el alambre es especial para altísimas temperaturas. Los films y laminados aislantes tienen la función de aislar térmica y eléctricamente parte de la boina del motor. La clase térmica es identificada en la placa de identificación. Estos son a base de aramida y poliéster y poseen films y laminados, siendo usados en los siguientes puntos. Entre la bobina y la ranura, film de fondo de ranura, para aislar el paquete de chapas de acero, tierra, de la bobina de alambres esmaltados. Entre las fases, para aislar eléctricamente las fases, una de la otra. Cierre de la ranura del estator para aislar eléctricamente la bobina localizada en la parte superior de la ranura del estator y para actuar mecánicamente de modo de mantener los alambres dentro de la ranura. Los barnices y resinas de impregnación tienen como principales funciones mantener unidos entre sí todos los alambres esmaltados de la bobina con todos los componentes del estator y el rellenado de los espacios vacíos dentro de la ranura. La unión de los alambres impide que los mismos vibren y se rocen entre sí. El roce podría provocar fallas en el esmalte del alambre, llevándolo a un cortocircuito. La eliminación de los espacios vacíos ayudan en la disipación térmica del calor generado por el conductor y especialmente en aplicaciones de motores alimentados por convertidores de frecuencia. Disminuye la formación de descargas parciales, efecto corona, en el interior del motor. Actualmente se utilizan 2 tipos de barnices y 2 tipos de resinas de impregnación, todos a base de poliéster, para atender las necesidades constructivas y de aplicación de los motores. La resina de silicona es utilizada apenas para motores especiales proyectados para altísimas temperaturas. Los barnices y resinas mejoran las características térmicas y eléctricas de los materiales impregnados, pudiéndosele atribuir una clase térmica mayor a los materiales impregnados, cuando son comparados a los mismos materiales sin impregnación. Los barnices son aplicados por el proceso de inmersión y posterior cura en estufa. Las resinas, exentas de solventes,
son aplicadas por el proceso de flujo continuo. Los cables de conexión son construidos con materiales aislantes elastoméricos y de la misma clase térmica del motor. Esos materiales tienen, única y exclusivamente, la función de aislar eléctricamente el conductor del medio externo. Los mismos tienen alta resistencia eléctrica, aliada a una adecuada flexibilidad para permitir la fácil manipulación durante el proceso de fabricación, instalación y mantenimiento del motor. Para ciertas aplicaciones como bombas sumergidas, el cable también debe ser químicamente resistente al aceite de la bomba. Los tubos flexibles tienen la función de cubrir y aislar eléctricamente las soldaduras de las conexiones entre los alambres de la bobina y el cable de conexión, así como entre alambres. Son flexibles para permitir que se amolden a los puntos de soldadura y al amarrado de la cabeza de la bobina. Se utilizan 3 tipos de tubos. Tubo de poliéster termoencogible, clase 130 grados Celsius. Tubo con trama de poliéster recubierto con resina acrílica, clase 155 grados Celsius. Tubo con trama de fibra de vidrio recubierto con goma de silicona, clase 180 grados Celsius.